Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez. Periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Reporte 10. Esta noche tenemos un invitado de lujo, el senador Eduardo Ramírez, usted lo conoce, chiapaneco, con varios cargos en la administración anterior de su estado, y ahora un activo miembro del Senado de la República, donde preside ni más ni menos que la Comisión de Puntos Constitucionales. Esto quiere decir que prácticamente todas las leyes tienen que pasar por esta comisión que preside el senador Eduardo Ramírez. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Francisco. Buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Vamos a platicar con él, como cada semana, Claudia Rodríguez. Claudia, buenas noches. Muy buenas noches, buenas noches. Alberto Pérez Blas, buenas noches. Buenas noches, Francisco. Buenas noches. Manuel Solares. Buenas noches, Paco. Pues usted está en el centro de muchas cuestiones que atañen a toda la República. Ahora mismo el asunto de la inopinada decisión del Congreso Baja Californiano de prorrogar la duración de la próxima gobernatura, que entrará muy brevemente en funciones. Pero también, y de eso queríamos platicar más, como originario de Chiapas, como un actor político chiapaneco, pues yo creo que se ha visto muy envuelto en la problemática de la migración. Una migración que afecta decididamente a su entidad, porque pues no solamente hace frontera con los países que están enviando migrantes, sino que también se ha convertido en un lugar de residencia y seguramente ha creado muchísimos problemas. Evidentemente el tema, muchas gracias por el espacio, primeramente. No, muchas gracias por Muchas gracias, de verdad. Venir a charlar sobre los temas nacionales e internacionales que está atravesando el país, en todo esto que nos ha envuelto desde que amenazó el presidente Donald Trump con poner 5% de aranceles a las exportaciones de México hacia los Estados Unidos, pues prendió la alerta en el sentido de que muchos de los productores mexicanos en el agroalimentario, en las diferentes empresas, sí se hubiera visto una economía afectada. Se tomaron algunos acuerdos, son acuerdos bilaterales que no pasan necesariamente por la ratificación del Senado de la República como encargada de la política exterior. Más bien fueron acuerdos de cooperación y uno de los puntos a tratar pues fue evidentemente la frontera tanto sur como norte que tiene nuestro país. Esta frontera sur, yo vengo del estado de Chiapas, como bien lo señalan, ahí hemos aprendido a convivir, a no sorprendernos el flujo migratorio que durante décadas ha existido, porque finalmente los hermanos centroamericanos, su destino no es México, su destino es Estados Unidos, y no generaba un problema para nuestro país ni para nuestra entidad hace algunos años. Entonces fue un tema cotidiano. Sin embargo, hoy ya con el presidente Donald Trump, pues sí fue un tema en el que México no estaba aplicando sus leyes migratorias. Y dentro de nuestra ley migratoria, la migración, los ciudadanos que entran de manera ilegal, no es un delito como sí lo puede ser en los Estados Unidos. Nuestra ley migratoria es una ley muy humanista. Sin embargo, también es importante señalar que la frontera sur, Tapachula y 18 municipios fronterizos, todos pueden entrar y salir sin documentación. Debería regularse o ordenarse. Hoy, con el acuerdo del canciller Marcelo Ebrard, con quien hemos sostenido una reunión de trabajo y reuniones con los diferentes grupos parlamentarios,
incluso lo llevamos a comparecer a la comisión permanente, fueron muy claros sus argumentos en el sentido de que se respetaba que no hubiera aumento de aranceles, pero que la frontera sur estuviera blindada en apego a nuestras normas jurídicas. Esto quiere decir que se desplegó la recién creada Guardia Nacional, donde el Ejército Mexicano, la Marina, la Policía Federal Preventiva, la Policía Naval, la Policía Marina, están ya en estos territorios para evitar que siga ese paso, ese libre tránsito. Vuelvo a repetir, es con absoluto apego a nuestras leyes que ya existen, con el respeto a los derechos humanos en los que México ha sido parte en la celebración de estos tratados y que evidentemente nuestra Constitución desde su primer articulado inicia con la protección de los derechos humanos, y entonces tenemos que ser muy cuidadosos. En estos acuerdos se ha disminuido a casi un 40% según las estadísticas que el canciller mexicano nos dio en la última reunión de la semana pasada, donde pues vimos con mucho optimismo. La visita del secretario de Estado a México, pues el día 45, que lo habían maximizado como un grave problema que iba a pasar, pues México continúa con su vida económica, con su vida social, y no va a detenerse. Y hoy nosotros tenemos la obligación, primeramente porque se respeten los derechos humanos, y dos, pues que hay diferentes posturas de quienes opinan que la Guardia Nacional no fue creada para ser la policía migratoria fronteriza. Sin embargo, la ley es muy clara. La ley de Guardia Nacional dice que tiene competencia la Guardia Nacional en litorales, mares, zonas fronterizas. Entonces no estamos violentando absolutamente nada, que evidentemente el objetivo de su creación es para combatir la delincuencia y generar una seguridad pública donde los mexicanos nos sintamos bien con nuestra familia, no nos sintamos vulnerados, con miedo, y evidentemente pues ese es el objetivo principal. Pero hoy tenemos una agenda que nos alcanzó, tenemos enfrente un proceso electoral de Estados Unidos donde México va a seguir siendo bandera, le reditúa créditos electorales al presidente Donald Trump en su reelección. Han iniciado ya con redadas para sacar a mexicanos y todo tipo de indocumentados o ilegales, que eso a él le da dividendos. Sin embargo, ha existido una gran solidaridad de los condados, de los ayuntamientos de Nueva York, Los Ángeles y otros más que se han sumado. Y aquí quiero hacer un reconocimiento muy amplio a los consulados que se han convertido como los defensores jurídicos de los mexicanos, defensores sociales de nuestros hermanos allá con sus familias, y ya ha sido no ha existido un porcentaje alto, están dentro de los límites que anualmente o mensualmente se registran. Entonces, más es un tema mediático que vamos a tener que acostumbrarnos de aquí hasta el día de la elección del siguiente año. 2020. Sin embargo, es un tema bastante controvertido, senador, porque mientras nosotros tal vez no legalmente, en lo que dice el enunciado legal, no nos hemos vuelto acosadores de los migrantes que vienen desde el sur del continente o incluso de otras regiones del mundo, pues sí estamos de alguna manera restringiendo su entrada al país. Y por otro lado, estamos abogando porque se respeten no solo los derechos humanos de nuestros compatriotas, de nuestros connacionales en los Estados Unidos, sino que incluso también de alguna suerte se les permita su estancia, dado pues el tiempo que han estado ahí, que han construido una familia, que han construido una comunidad. Entonces, creo que sí es un tema de la migración, más allá del respeto a las leyes o de los acuerdos, un asunto bastante controvertido para nosotros los mexicanos, incluso que no estemos en el ámbito de la administración o en el ámbito de las leyes para legislar, ¿no? ¿Qué piensa usted? Bueno, es que son dos aspectos diferentes. Uno es los mexicanos que ya tienen años y décadas viviendo en los Estados Unidos, y dos es la aplicación de nuestras leyes migratorias para quienes
intentan pasar por territorio mexicano, lo que se está aplicando es estrictamente la norma jurídica. Contrario fuera que México, con esos hermanos centroamericanos o diferentes partes del mundo que tienen tiempo viviendo en México, tuviera una política de redadas. Eso ni creo que pase, ni va a suceder, porque, vuelvo a repetir, nuestros temas migratorios son demasiados humanistas desde su creación. Hemos sido hasta un país que le ha dado cabida a los refugiados de Centroamérica, en las guerrillas de Guatemala, de Honduras y de todos los países centroamericanos que han tenido una movilidad política intensa. Entonces, México no podría ubicarse en el contexto de que nosotros pedimos que se respeten allá nuestros hermanos cuando nosotros no lo estamos haciendo aquí. Aquí estamos hablando de un tema diferente, que es el tránsito que tiene un migrante por territorio mexicano. Quienes tenemos garantizados la libertad de tránsito somos los mexicanos. Nosotros vamos a tener garantizado, y los migrantes tendrán que emprender una nueva forma de pasar hacia los Estados Unidos. Ya no va a ser cada vez más complicado hacerlo por México, y por una simple y sencilla razón: nosotros nos hemos opuesto a ser un tercer país seguro. ¿Y qué significa ser un tercer país seguro? Pues darles a todos esos migrantes que se establezcan en nuestro territorio nacional, que se establezcan, y durante el tiempo que dé para que les den la posibilidad de asilo en los Estados Unidos, nosotros como mexicanos y como nuestras leyes estaremos obligados, si se llegara a celebrar, que nosotros nos oponemos como Senado de la República, a que se firme ese tratado, tendríamos que darles todas las garantías económicas, es decir, laborales, sociales, en materia de salud, educativas. Y entonces empezamos a generar una comunidad en sus demandas de vivienda, en sus demandas de servicios públicos, que primeramente México no los tiene. En muchos rincones de nuestro país las condiciones de pobreza son muy marcadas, y ahora imaginemos que muchos migrantes y muchos desplazados humanos estén en nuestro país. Evidentemente no nos alcanza ni el presupuesto para garantizar que México sea un tercer país seguro. Vamos a hacer una pequeña pausa, si nos permite, senador, pero enseguida volvemos. En un momento regresamos a Reporte 10. El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 consolidará el desarrollo de Isla Mujeres. A través del eje rector Isla Mujeres con calidad de vida, serán dignificados los centros de población mediante la planeación urbana, gestionando ante las instancias correspondientes el equipamiento e infraestructura acorde a sus necesidades. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. A fin de continuar con nuestra conversación, senador, quisiera yo hacerle, es que es un tema que de verdad llama a la discusión, pero quisiera simplemente hacerle 3 planteamientos y conocer su opinión al respecto.
sin mayor preámbulo, el primero. En la práctica parece que estamos, de hecho, en un país tercer seguro, pero además incluso con todas las desventajas de no declararlo, porque estamos asumiendo todas las responsabilidades que implica y sin embargo no tenemos las condiciones de apoyo ni de reconocimiento internacional que traería consigo declarar un país seguro. ¿Y por qué decimos que por qué estamos en los hechos en un país seguro? Uno, estamos albergando a los migrantes de manera desordenada porque no los podemos organizar si tuviéramos la normatividad de un país seguro. Dos, estamos sufragando su estancia en México, porque en las comunidades fronterizas mexicanas, y no lo digo yo, lo dicen los señores gobernadores de las entidades fronterizas, están asumiendo ellos el costo de apoyarlos para manutención, para atención médica, para alojarlos. Pero lo más grave es que dada la forma en que se está dando este tercer país seguro en los hechos, se está afectando la vida institucional de estas sociedades fronterizas y la intercomunicación social se ha deteriorado. Estamos viendo brotes en las ciudades fronterizas de xenofobia, producto de la forma en que se está encontrando estos grupos de migrantes que llegan y irrumpen en la sociedad fronteriza, y los residentes que de pronto ven una oleada humana que les genera una serie de prejuicios. Y con todo el respeto a los derechos humanos, estos también están presentes en el caso de los mexicanos que están asentados en la zona fronteriza. Entonces, esa sería un primer planteamiento para usted, porque algunos pensamos que estamos como un tercer país seguro en los hechos. Esa es la primera parte. Y la segunda que yo le quisiera plantear, señor senador, es el hecho que a mí me preocupa mucho. En este espacio y en otros que hemos mantenido en esta televisora y en las participaciones individuales de algunos de nosotros, hemos señalado la falta de claridad en los acuerdos a los que ha llegado nuestro canciller con los Estados Unidos, que incluso han tenido el matiz de la anécdota, como aquella del presidente Trump de decir aquí está el acuerdo y traducirse cosas de ahí que no dijo el canciller y que de pronto las conocemos por la prensa extranjera. Pero lo más grave de todo esto, señor senador, y que creo que incluso es una responsabilidad del Senado, es el que en una columna el día de hoy, en Índice Político, se hacen una serie de observaciones respecto de los acuerdos y se da cuenta de la publicitación que se hizo de esto, si es correcto decirlo así, o de la difusión que se hizo de esto por parte de los norteamericanos y no de nosotros respecto de los acuerdos, como por ejemplo, para poner un solo caso, el hecho de que México ya había aceptado recibir a los migrantes que expulsara a los Estados Unidos en este esquema de redadas infames que está realizando Donald Trump, que si bien es cierto son más publicidad que en los hechos, la verdad es que han generado temor en toda la población indocumentada en los Estados Unidos. Pero esos datos revelan que hay una serie de acuerdos no explícitos, en los cuales incluso el presidente de la República está en indefensión porque él ha sostenido otra cosa. Entonces consideramos que es un hecho muy grave que no se analicen a fondo o al menos que no se nos informe a fondo respecto de los alcances que tienen estos acuerdos. Y solamente para culminar este comentario, señor senador, con todo respeto le comento, recordará usted que el señor presidente de la República, en el inicio de este problema migratorio, señaló, ofreció incluso, no solamente el apoyo del gobierno mexicano a estos migrantes, a estas caravanas de migrantes, sino se habló de la visa humanitaria para poderles facilitar el acceso y el traslado a Estados Unidos. Y se habló incluso del apoyo que se le iba a dar, incluso se dijo que se les iba a dar trabajo. Y después de todo esto tenemos otro nuevo panorama que estamos enfrentando. Entonces, por lo pronto, lo que es innegable es que el presidente tuvo que cambiar la política migratoria. Y tan es así que el propio comisionado del Instituto Nacional de Migración renuncia y viene un cambio. ¿No cree usted que este panorama que está en los hechos, no son opiniones
ni ideológicas ni políticas, son los hechos que recogemos cotidianamente en la prensa, expresiones de gobernadores, manifiestos directos de presidentes municipales hacia el gobierno federal. ¿No debería de haber una explicación mayor y más concreta a los acuerdos del señor canciller para la sociedad mexicana? Y ante el Senado. Y ante el Senado, por eso se lo... Evidentemente en los hechos sí se les está dando asistencia social. Pareciera que fuéramos un tercer país seguro. Yo diría que no, porque las características que tiene ser tercer país seguro es otorgarles vivienda. Y otorgarles vivienda es hacer colonias. Y hacer colonias hay que darles servicios públicos, drenaje, agua potable, es decir, reubicar a este tipo de ciudadanos que están pidiendo un asilo, quizá muy legítimo, porque las condiciones en su país son muy difíciles. Formalizarlo jurídicamente sería un golpe severo al presupuesto, tanto en materia social como de infraestructura. Ahí ya no tendríamos opción. Hoy están en estaciones migratorias. Las estaciones migratorias son insuficientes y se han recurrido a espacios públicos, ya sean parques, ferias, donde se establecen las instalaciones de ferias en el país, y es momentáneo. Sí se les da el alimento, sí se les da la asistencia médica, e incluso es una asistencia médica muy, muy raquítica. Pero ya ser un tercer país seguro, sí ya nos llevaría a problemas de otra naturaleza, que ya sería la convivencia, el desarrollo humano pleno en nuestro país. Esperemos que esto no suceda, que no vaya a pasar. Y en la parte de que si el canciller no ha dado la información necesaria, la información que conocemos es la que mediáticamente aparece, el documento que tuvimos acceso, que nos dio el canciller. Los acuerdos son muy claros, es fortalecer la presencia de la seguridad pública en la frontera sur y evitar el paso de... Pero ¿no sería que esos acuerdos son lo que quiso informar el canciller? Porque de lo que tenemos noticia es de que el 7 de junio, cuando se emite el primer acuerdo sobre este tema en concreto, aquí se dijo que el canciller había estado durante prácticamente todo el viernes 7 de junio en la Casa Blanca elaborando este acuerdo. Y la verdad es que no fue así, la verdad se supo después. Es que el canciller fue llamado la tarde de ese viernes 7 de junio al Departamento de Estado, donde en una habitación segura, a prueba de cualquier tipo de escucha, se comunicó telefónicamente con el secretario de Estado, Michael Pompeo, y ahí en una charla telefónica en donde no hubo testigos, al menos de la parte mexicana, quizás los escuchas estadounidenses sí, establecieron el acuerdo que conocimos finalmente. Ahí mintió el canciller. El canciller no dijo la verdad. Y luego la otra, el canciller no informó que 15 días antes de tomar posesión, él aceptó que México fuera el territorio donde permanecieran los migrantes en tanto su situación jurídica en los Estados Unidos se aceptaba, lo cual, como se ha dicho ya varias veces en esta mesa, de facto nos convirtió en un tercer país seguro. Porque pueden ser meses o años los que esperen, ¿no? Entonces, Sí. yo creo que ahí No hay temporalidad. sí el Senado de la República tendría que llamarlo a cuentas para que explique cuál de las dos versiones, si la que se conoce en Washington, de donde proviene esta información, de que no fue recibido en la Casa Blanca, de que solamente tuvo una conversación telefónica con el secretario de Estado en una habitación segura, cuestión que se replica apenas el domingo anterior, cuando en la Torre Tlatelolco el canciller recibe a solas al secretario de Estado, sin ningún testigo, sin el representante diplomático de los Estados Unidos y sin la representante diplomática de México en Estados Unidos. Entonces, ¿qué está ocultando el canciller? Yo creo que tendríamos que saber más porque... El riesgo es para nosotros. Inclusive, señalan estas fuentes de Washington que el propio Luis Videgaray, en ese momento, 15 de noviembre, todavía canciller del gobiernito de Peña Nieto,
se quedó sorprendido de que Marcelo Ebrard hubiese aceptado que México recibiera a los migrantes como, de facto, repito, tercer país seguro. Yo espero que el canciller haya estado con mucha veracidad su comparecencia en la comisión permanente. El Ejecutivo tiene todas las facultades de poder llevar a cabo negociaciones. Finalmente, quien le toca aprobar sí o no es el Senado de la República. Y ahí tengan la certeza que hemos sido muy claros. No vamos a aceptar aquello que vulnere primeramente nuestra soberanía, nuestros intereses económicos y, en tercer término, algo que ponga en riesgo la integridad de muchas familias mexicanas, como lo decía Alberto. Existe pues esos desplazamientos humanos que están en las plazas públicas, que se meten a las fuentes, que han entrado a las tiendas de autoservicio, a los mercados públicos porque quieren comer. Claro. Afortunadamente eso ha existido una contención, pero ha existido y está presente. ¿Estamos ante un problema? Evidentemente sí. Que si existieron acuerdos en lo oscurito, eso no lo sabemos. Eso es una especulación o una información y tenemos que acostumbrarnos a este tipo de cosas. Lo que tenemos que, y lo único que contamos ahorita fue un acuerdo de 45 días, donde aparentemente el secretario de Estado que vino el domingo, pues dice que vamos bastante bien y que vamos a seguir dialogando, y yo espero que vamos a llegar así hasta el mes de noviembre del próximo año. No va a ser un tema fácil. El canciller tiene que asumir una actitud patriótica, pero también una actitud de mantener una relación de cooperación internacional con Estados Unidos, que tampoco la tiene fácil. Es un tema complejo, donde transitar en esta negociación será en beneficio también de México, pero también tendrá que ser consultado absolutamente todo con el Ejecutivo, y hoy por hoy lo que existe solamente son acuerdos entre dos cancilleres. Eso es lo único que existe. Sin la ratificación del Senado. Sin la ratificación del Senado. ¿Qué puede venir los próximos días? Seguramente, ojalá y no vaya a llegar un tema de solicitud de tercer país seguro. He estado dándole seguimiento a las declaraciones. El presidente Donald Trump le exige al gobierno de Guatemala que sea un tercer país seguro, y seguramente va a salir el rato con Honduras y El Salvador, y esto le va a dar oportunidad de decir, con su electorado mexicano, el presidente está actuando con severidad. ¿Qué es lo que le molesta al ciudadano norteamericano? Nos pongamos en el contexto de ellos allá. Pues no quieren que nosotros estemos riendo y yéndoles a robar el trabajo, ¿no? Que nos vayamos a exigirles los servicios públicos. No, pero decía Fox que los mexicanos y los centroamericanos en este caso van a hacer el trabajo que ni los negros quieren hacer. Entonces no creo que les robemos el trabajo. Buena parte del crecimiento de la mucha manufactura en la manufactura, ¿no? Obedece la mano de obra mexicana. Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa, senador, si nos permite. Enseguida volvemos. En un momento regresamos a Reporte 10. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente.
Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-80-22 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. Senador Eduardo Ramírez, pues evidentemente, como habíamos comentado, declarado desde el principio, el tema de migración para México, pues por décadas no es un asunto nuevo respecto a lo que como país México frente a los Estados Unidos ha sido pues un tema controvertido. Han pasado cancilleres tratando de acordar con el gobierno de Estados Unidos esta situación en relación a pues la mejora de las condiciones para nuestros connacionales en México. Y esto, bueno, pues sabemos que sexenio tras sexenio es un tema que está ahí en la palestra, en la agenda política, en donde en realidad no se ha llegado a un acuerdo y los que tenemos la desventaja siempre somos nosotros. Pero ahora se suma, efectivamente, la migración que viene desde otras zonas al sur de nuestro país. Le decía también que incluso se sabe de migrantes africanos que toman como trampolín nuestro país con su idea de llegar a Estados Unidos, donde ellos aspiran a tener una mejor condición de vida. No van por gusto, ni siquiera nuestros mexicanos van porque pues crean de verdad. Incluso en algún momento el presidente Donald Trump dijo que iban hacia los Estados Unidos porque pensaban que era Disneylandia. Y creo que esta reflexión del presidente Trump es realmente pues sacada de contexto, ¿no? Porque si él conociera las condiciones que hay en estos países expulsores, tal vez seguiría diciendo lo mismo, ¿verdad? Pero creo que tal vez se mesuraría un poquito en muchas de sus acciones. La cuestión, senador, a lo que quiero llegar es que más allá de qué estemos haciendo como gobierno en el tema migratorio, ¿cuáles son las leyes que se están aprobando en cuestión laboral, en cuestión educativa, en cuestión salud, para que además de todos estos pues ciudadanos del mundo que están cruzando por nuestro país para llegar a los Estados Unidos, con muy diversas agendas también y con muy diversas aspiraciones, ¿qué hay para nosotros los mexicanos? Porque sabemos que muchos de nosotros, millones de mexicanos, hacen colonias muy importantes y siguen creciendo en los Estados Unidos, porque en realidad en México no solamente es de este gobierno de 6 meses, de 7 meses para acá, yo lo sé, pero la responsabilidad hoy es de esta administración, de esta legislatura, del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo. ¿Realmente qué se está haciendo para poder reforzar que los mexicanos tengamos oportunidades en este país? Porque en realidad, y ese sería mi punto final, ¿por qué hay esta controversia de que estemos recibiendo a los migrantes, seamos o no país seguro, dependiendo de los lineamientos que se den? Porque en la práctica sí están aquí y no hay condiciones ni siquiera para nosotros para poder tener una vida digna, ni mucho menos aspirar a un mejor futuro. ¿Qué podemos compartir con ellos? Pues la nada. Entonces ese es más bien mi cuestionamiento. ¿Realmente qué están haciendo por nosotros? Yo estoy de acuerdo con lo que tú comentas. Existen condiciones de desigualdad entre los mexicanos, condiciones de pobreza, falta de empleos, y eso trae consigo también que muchos de nuestros hermanos mexicanos se van hacia los Estados Unidos. O sea, no es propio solamente de los centroamericanos o de migrantes de otras partes del mundo, es también propio de México. Entonces, la teoría es muy clara. Primero México,
después México, y con eso no quiero ser ni xenofóbico ni racista, sino no podemos atender las necesidades que nosotros como representantes populares, representantes de una entidad, no podemos responderle las necesidades a quienes nos dieron su voto de confianza. Y estamos siguiendo a marchas forzadas, porque esa es la verdad. O sea, cuando hablamos de una transformación, no estamos hablando de una transformación, y eso quiero dejarlo muy en claro, es la transformación de la vida pública. Pero ¿quién hace la vida pública? Los servidores, el poder legislativo, el judicial y el ejecutivo. Que estos tres poderes tenían una serie de privilegios, de altos costos en el funcionamiento, grandes salarios que hoy en verdad no lo tenemos, que entramos en una etapa de austeridad como política pública, pero que hasta el día de hoy no ha sido ni siquiera reglamentada y que está a punto de discutirse en la Cámara de Diputados, seguramente en el siguiente periodo, en los primeros días. Pero es solamente una política pública. Hemos hablado de la transformación de la vida pública. Y esto es muy importante que el mexicano, quienes nos están escuchando, nos están siguiendo, nos están viendo, hablamos primeramente de la transformación de la vida pública. ¿Cómo vamos a combatir la desigualdad? Pues a partir de estos ahorros presupuestales que el presidente Andrés Manuel quiere llegar a los más pobres. Pero tengo que reconocerlo, no se ha avanzado como nosotros quisiéramos, ni en el ritmo que quisiéramos. Pues porque ya no tenemos las mismas herramientas, las instituciones, más bien ya no tienen las mismas herramientas. Muchos de ellos me dicen, ¿por qué no han llegado a las comunidades de la Selva Lacandona a llegar a censar? ¿Por qué no han llegado a la parte de la Sierra Madre de Chiapas? ¿O por qué no han estado en la parte del norte del país, donde viven los mazahuas, donde viven una serie de etnias? Pues dicen, no tenemos ni para la gasolina. Y para trasladarnos de un lugar a otro e ir a hacer los censos, pues necesitamos la parte económica. Pero hoy no existe, hoy estamos entrando en una etapa de austeridad que yo espero se haga con mucha conciencia de parte del nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público, que ya se empiecen a deliberar los recursos, porque hasta el día de hoy por hoy, no hemos avanzado en las licitaciones, en muchas dependencias, y yo lo digo como poder legislativo. O sea, yo no comparto que hayan ahorros, antes se le llamaba subejercicios. Hay que generar gasto público. Claro. El gobierno debe gastar, porque si entonces está viendo un ahorro, pues lo que vamos a tener a finales del año es que hay que cerrar el año fiscal, hay que deliberar los recursos públicos en infraestructura, que es donde más ha pegado. Hoy la infraestructura en nuestro país no está teniendo el detonante que quisiéramos que avanzara, y hablemos del tema de aguas, que ya estamos a punto de estar en las grandes lluvias, pues hay que estar haciendo los desasolves, la infraestructura de carreteras. Hemos ido avanzando muy lentamente y prácticamente se ha centrado el gobierno de la República en tres grandes proyectos que ustedes conocen por demás, que es Dos Bocas, que es el Transísmico, el Tren Maya, y qué bueno, pero a la par de ello se tiene que generar la derrama económica. Sí, los programas sociales sí sirven para los más pobres, pero hay una clase media que vivimos, digamos, no al día, pero sí estábamos acostumbrados a una actividad económica con ciertas necesidades cubiertas, que hoy me lo han expresado mis propios familiares, la propia gente con la que convivo. Ha existido una falta, en ustedes también. Nos apuntamos ha en qué existido lista. un lujo que espero ya esto tiene que detonar. Si lo digo con absoluto respeto, yo soy poder legislativo, estoy convencido que somos un contrapeso importante y que lo que se tenga que señalar, se va a señalar. La verdad es que falta un gabinete que acompañe al presidente Andrés Manuel al ritmo que él lleva. Y lo digo con mucha honestidad. Pero realmente es el gabinete, porque ¿O no será que él también se... hemos venido diciendo durante meses, es el gabinete el que no apoya, pero todos conocemos, al menos por su tránsito en la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, que el presidente toma una decisión y es inamovible en la toma de esa decisión. Que quienes le rodean le pueden dar una orientación, un consejo, una advertencia, y él sigue en la misma decisión que adoptó desde el principio.
¿Es realmente el gabinete o sí tenemos un problema con que el presidente de la República no quiere escuchar, pues caray, ni a su pueblo, porque todos estamos esperando a ver qué es la 4T y cuándo va a avanzar la 4T y qué nos va a traer de beneficios la 4T? Y ya no lo decimos, ya lo gritamos, porque la situación es verdaderamente apremiante. ¿Estamos ante un problema de un presidente obcecado? No, estamos ante un presidente que tiene como objetivo trascender en la historia de México. ¿Bien o mal? Para bien, desde luego, para bien. Porque se puede trascender mal. Yo quisiera comentar algo. Imagínense el gobierno del general Lázaro Cárdenas. Por poner un ejemplo muy rápido. Cuando él hizo la expropiación petrolera, evidentemente hubieron resistencias. No fue un tema fácil, fue un tema muy complejo, muy difícil para la época. Los grandes empresarios internacionales, pues la Shell ya la tenemos nuevamente aquí. Entonces, cuando se tomó esta decisión, fue una decisión radical, fue una decisión difícil, cuestionada, señalada, sobre todo para los grandes capitalistas. Y no se desterraron. No es que se hizo la expropiación petrolera de la noche a la mañana. No. Llevó un proceso. O sea, lo que hoy se está tratando de hacer es que el poder económico no esté por encima del poder político. El Estado está por encima de todo. Y es algo que el presidente ha sido muy incisivo. Y yo comparto con él esa decisión. O sea, el gobierno, el Estado, no puede estar supeditado a los intereses de unos cuantos. Y entonces, estamos todavía en el arranque de 7 meses. Yo espero que al corte del primer año ya se tengan las bases legales, las herramientas necesarias para que vayamos con un desarrollo acelerado, con un desarrollo en el que se siente en el bolsillo del pueblo de México. De lo contrario, no cumplir con esa expectativa en el 2021, que hay un proceso electoral de renovación de la Cámara de Diputados y de varias entidades federativas y de casi todos los congresos locales y municipales en ayuntamientos, vamos a tener el reflejo del sentir ciudadano. Porque no olvidemos que el presidente llega con la suma de muchos actores políticos que veníamos de diversos partidos. Entonces, propiamente es un movimiento que solamente reconoce a un líder, y que ese líder hoy es el presidente Andrés Manuel. Y en el que también participaron... De todos los partidos. También participaron mínimamente reflejados en las urnas 30 millones de mexicanos, 30 millones de votos. Y es por votos eso que son muchos de ellos, en su inmensa mayoría y para lleva, fueron ciudadanos hartos de un régimen y de un esquema de gobierno. Yo lo que siempre he sido muy claridoso es: no vayamos a cometer errores quienes están al frente de la administración pública, y entonces ese voto ciudadano que anteriormente tuvimos no vaya a acompañarnos en los siguientes procesos electorales, porque falso es que tengan una militancia de partido. No es cierto. No es cierto. O sea, el efecto que pasó en el 2018, que muchos de ellos, y lo digo con todo el respeto, pues muchos de ellos ni esperaban ganar, y ganaron en muchos ayuntamientos. Y hoy tenemos reflejos de esos ayuntamientos locales, pues un desastre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En la parte federal, cumplir lo que la agenda nacional se propuso. Y hoy vamos avanzando. No va a ser fácil, porque desterrar todas esas estructuras que no quieren que las cosas sean diferentes, pues evidentemente son resistencias, y las vamos a seguir teniendo. Y más aún, hoy que existe un bloque opositor muy amalgamado entre las diferentes fuerzas políticas, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores más acentuado, pues son contrapesos que ayudan a tener equilibrios en la toma de decisiones. Manuel Solares, una conclusión. Pues mira, yo realmente quisiera quedarme con la actitud del Senado y de la Comisión de Puntos Constitucionales ante la obligatoriedad de la Constitución de intervenir en la supervisión y en la aprobación de la política exterior de México por parte del Senado. ¿Cuál va a ser la actitud del Senado ante el problema migratorio, Eduardo? O sea, ¿a dónde están los parámetros de la actuación del Senado frente al problema migratorio? Cuando empezamos a platicar
Yo por ahí oía que, bueno, pues el Ejecutivo puede hacer y ustedes nada más conocer. Yo creo que no es así. Es decir, el Senado tiene la obligación de participar en la supervisión de la política exterior. O sea, Es su facultad. según lo dice la Constitución. Y además es una facultad exclusiva del Senado, así como el presupuesto de egresos lo es de la Cámara de Diputados. Yo quisiera quedarme, aunque fuera con una definición de eso, ¿no? Por parte del presidente de puntos constitucionales del Senado, que eres tú. Sí. O sea, ¿cuál sería tu visión? O sea, ¿qué va a hacer el Senado cuando le toque emitir una opinión sobre la política migratoria del Ejecutivo Federal? Mira, son temas complicados porque el hecho de endurecer nuestra frontera sur evidentemente no forma parte de un gobierno de izquierda. Hay que decir las cosas como son. Es el hecho de aplicar nuestra norma, y te lo digo desde mi punto de vista como representante de una entidad federativa como es Chiapas, pues mis paisanos, el reclamo que tengo es: no queremos aquí a los migrantes, que se vayan por otro lado. Y entonces empiezo a ver conductas de irritación, de molestia, y nosotros nos convertimos en los representantes de ellos en las grandes tomas de decisiones, como es el tema de migración, es un tema internacional. ¿Qué va a suceder? Vamos a acompañar al presidente en lo que él vaya a convenir con Estados Unidos, como lo hicimos con el TEMEC. Hay un respeto como nunca había existido. En el TEMEC, quienes votaron en contra, curiosamente, fueron los integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional. Entonces, si hay una decisión, que espero no lleguemos a ello, que seamos un tercer país seguro, mi respuesta es no, y la de muchos. Pero si México empiezan a acorralarlo por parte del gobierno norteamericano, y con esto no estoy dando ideas allá, No, ya las tienen. entonces, vamos a vernos en la necesidad de un debate muy intenso. No va a ser fácil. Va a ser un debate muy intenso y cada quien se va a ubicar en el contexto histórico por el que uno quiera pasar. Entonces, esa respuesta yo creo que te la dejo pendiente. No puedo responderla en estos momentos porque no sabemos cómo vaya a ser el timing en materia de política exterior en los próximos meses. Pues esperemos que en los próximos meses también nos acompañe a otro reporte 10 para que vayamos dándole seguimiento a este asunto que verdaderamente es importante para México y para nuestra relación de convivencia con los hermanos del sur y con el vecino del norte. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Claudia Rodríguez, gracias. Buenas noches. Francisco, buenas noches a todos. Alberto Pérez Blas, Buenas noches, buenas noches. Manuel Solares. Buenas noches, muchas gracias por la comparecencia ante esta Cámara. Buenas noches a Fue una todos. verdadera comparecencia. Gracias, senador. Gracias. Y gracias a usted que nos acompañó. Lo invito para que la próxima semana también esté con nosotros en otro Reporte 10. Soy Francisco Rodríguez y le deseo, como siempre, buenas gracias y muchas noches. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros, aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.